Buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos a la iglesia esta noche, esta tarde-noche, para que el Espíritu Santo pueda estar al lado nuestro, esté con nosotros, y que su palabra sea de bendición, sea viva y ardiente. Damos el comienzo con una oración. ¿Quién está dispuesto? Quienes pueden, nos ponemos de rodillas. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias porque en esta tarde, una vez más, permitiste que el Espíritu Santo nos mueva a traernos a este lugar. Gracias, Señor, porque podemos estar todos juntos y que realmente podamos estar unánimes también, en armonía, en paz unos con otros y deseando y necesitando que el Espíritu Santo siga continuando la tarea en nuestra vida de moldear nuestro carácter, nuestras inclinaciones, nuestra disposición a querer hacer de Jesús el centro y lo más importante de nuestra vida. Rogamos, Señor, que realmente el Espíritu Santo esté con nosotros, que podamos recibir tu mensaje, que cada cosa que escuchemos aquí realmente pueda ser para nuestro beneficio espiritual y que eso nos mueva también después a poder compartirlo con nuestro prójimo. Bendícenos, oh Dios, a nosotros, a nuestros amados, a aquellos que por alguna razón todavía no pudieron llegar y a aquellos que quisiéramos que estén hoy con nosotros, pero que tú que conoces todos los tiempos, sabemos que los estás protegiendo y que sigues llamando a su corazón. Bendícelos a ellos también donde quiera que estén. Gracias te damos por tu amor. Ponemos este culto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar con el primer himno, El Espíritu de Dios. Bueno, hoy tenemos de todo un poco, vamos a empezar con una alabanza a Dios que nos trajo hoy Jorge, supongo, ¿no? Sí. Ponele. Bueno. Vos sos payador, tenés que improvisar. De lo tuyo. De verdad que, como dice el dicho común, el factor de orden no altera el producto. Exactamente. En realidad son dos himnos, dos alabanzas que estoy aprendiendo hace algún tiempo. Y la primera tendría que haber cantado hoy. Como dijo, si había que faltar era hoy, no era para faltar. Y lo lindo de cada alabanza, de cada himno que entregamos a Dios, es que deja un mensaje. Y ese mensaje, en primer lugar, tiene que ser para mí, en este caso. Eran 100 ovejas
que había en un rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste volvió. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarlas fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, las llevó en sus brazos y al redil volvió. Esa misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errabundadas van, vagan por el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarlas fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas y al redil volvió. Qué lindo tener un pastor así, ¿no? Y lo tenemos. Gracias, Jorge, por la verdad que contenido tan inspirado e inspirador, ¿no? Y ahora le vamos a pedir a Elsa que pase y después Walter. Así que déjalo ojito quieto, viene después Walter. Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes saben que mi esposo fue siempre colportor. Desde muy joven empezó con el colportaje, él y sus 2 hermanos, pero sus 2 hermanos abandonaron y él siguió. Y los colportores los mandan de un lugar a otro, los trasladan como los obreros. Y entonces a él lo trasladaron a Junín y ahí me colportó a mí. Pero bueno, siguió. Después seguimos trasladándonos. Fuimos a Buenos Aires. En Buenos Aires vino todo ese problema de los militares, los azules, los rojos, qué sé yo. Y realmente en Buenos Aires que te abran una puerta, una ventana en tiempo así, no te atiende nadie. Entonces le dijeron a mi esposo, bueno, vamos a tener que bajar de categoría si venden menos. Él estaba en la máxima categoría. Ya no, dejo entonces un tiempo el colportaje y me voy a Villa Regina. Nos fuimos a Villa Regina, que estaban mis suegros. Bueno, resulta que estuvo allá trabajando con los hermanos y llega el pastor Arturo Us. Y le dice, hermano Melo, lo vengo a buscar. ¿Qué? Le dice él. Dice, en Bariloche tenemos un grupo de hermanos, no hay iglesia, porque no había iglesia, dice, y los reformistas están haciendo el desastre. Entonces queremos que vaya una persona que se haga cargo de la iglesia.
Dice, usted si me acepta podría ir mediodía, trabajar para la iglesia, encargarse de la iglesia, visitar a los hermanos y todo, y mediodía podía seguir colportando. Bueno, pero sí que mi esposo aceptó, vinieron acá, buscaron casa y todo, y se armó la mudanza. Un 22, 23 de mayo salimos de Villa Regina. Me dice, ¿te vas en ómnibus? No, le digo, ¿qué me voy en ómnibus a Bariloche, que no conozco ni sé nada? Con 3 chicos, tenía a Sergio, a Viviana y una nena de 40 días. Entonces dije, no, yo voy con el camión con la mudanza. Bueno, así que nos arreglamos, vinimos con la mudanza, yo me había preparado una linda cama, tenía los chiquitos más chiquitas al lado mío. Y bueno, y al otro día, sería el 24, llegamos a Pucámel, por ahí cerca de Junín de los Andes, y ahí la carretera es altibajo, es tremendo, y había un precipicio enorme y el camión iba media con problemas. Cuando está justamente en la subida, completamente en la subida, eran más o menos las 4 o las 5 de la mañana, el camión se va para atrás. Bajaron mi esposo y el otro muchacho que le ayudaba a poner piedras sobre las ruedas y todo el camión se iba. Bueno, mi esposo decía, hasta aquí se nos terminó, porque estaba el precipicio y habían las rocas. Pero el camionero que tenía presente las rocas, metió el camión, lo dio vuelta así, lo incrustó contra las piedras. Lógico que se rompió todo, la carga se vino adelante, nosotros traíamos una bicicleta, se partió en 2, y las chicas se me desaparecieron de los brazos, yo desesperada. No sé cómo hizo mi esposo para entrar ahí atrás, no lo sé cómo lo hizo, pero él apareció con una linterna, bueno, con los chicos me los dio, y bueno, y ahí vino una máquina que estaba cerca, nosotros nos bajamos del camión y entonces enderezó el camión y lo pudo poner a un costado de la ruta. Así que ahí nos quedamos, llegó el 25 de mayo, yo con la nena que sangraba un poco la nariz, estaba desesperada, nos vienen de las chacras a ofrecer que vayamos a comer empanadas, y qué sé yo, ganas de comer empanada con esa situación, imposible. Entonces yo como iba preparada, le hacía la sopita a los chicos, los alimentaba, qué sé yo, y bueno, y así pasó, el 25. No teníamos noticia, no conseguíamos otro camión. Al otro día, el 26, tenemos noticia de otro camión. Entonces ese camión iba a venir a buscarnos, contentos, agradecidos a Dios, porque mi suegra siempre decía, hasta aquí nos acompañó Jehová. Y entonces nosotros cuando llegamos y después nos pasó ese desastre, yo le digo a mi esposo, hasta aquí nos acompañó Jehová. No, dice, no pierdas la fe, dice, Dios nos va a seguir acompañando. Y apareció este camión. Nos llevaron a mí y a los chicos al correo de Junín de los Andes, y ahí le dieron la leche a los chicos y todo, y esperamos, y vino el camión. Así que ese camión nos trajo a Bariloche, un 27 de mayo del 66 llegamos a Bariloche. Cuando llegamos el hombre dice que se había arrepentido de alquilar. Entonces mi esposo le dijo, bueno, si usted se arrepintió, lo siento, pero mi familia acá se queda esta noche. Después no quería que nos fuéramos. Pero bueno, estuvimos aquí en Bariloche, desde ese año estamos acá. Y empezar a trabajar con la iglesia. Había poquitos hermanos. Lo que me llenó de ánimo es que al otro día los hermanos se enteraron lo que nos había pasado y las hermanas vinieron urgente para ayudarme con los chicos y todo. Que yo llevé la nena enseguida al médico y todo, pero gracias a Dios no nos pasó nada, ni tuvimos necesidad, ni hambre, ni nada. La gente que pasaba trataba de ayudarnos, pero lo que precisábamos era un camión. Bueno, llegamos a Bariloche, empezó mi esposo a visitar los hermanos, bueno, todos estaban que los reformistas los habían visitado, que esto, que el otro. Era terrible trabajar. Yo digo, el diablo cuando sabe que uno va a ir con un propuesto a servir a Dios, tiene que meterse. Por eso es que se metió en el viaje y nos destrozó. Pero llegamos acá y bueno, empezamos a trabajar con todo, pasaron 1 año, pasaron 2, nos reunimos en la casa del hermano Leiva, que lo habrán escuchado nombrar. Ellos eran antiguos, ¿los conociste? Papá de Delia. Sí, el papá de Delia. Y ellos, bueno, en su casa hacíamos la reunión. Después estaba el hermano Levín que nos prestaba su casa y era angosta
y larguita. Uy, perdón, yo me olvidé que tenía esto. Y entonces cada vez que se aumentaban más hermanos, le agregaba un pedazo de edificio. Así que era un choricito largo la casa. Y tenía una estufa que explotaba, porque era así aserrín y explotaba. Bueno, comenzó a trabajar con los hermanos, volvieron los hermanos a la iglesia, cada vez nos juntábamos más. Entre ellos vino un doctor, Speck, que era australiano, y nos ayudó mucho con la iglesia. Mi esposo le habló al presidente, que era Roberto Bullón, vino a casa y dice: hermano, no podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es traer una cabaña que hay allá en Peumayén. Hay una cabaña de fierro y ahí la traemos acá y se reúnen ahí. Y mi esposo le dice: pero no, yo conozco esa cabaña, pero eso no es representación para la iglesia. No, dice, yo no quiero eso, dijo. Acá hay que hacer una iglesia. Y Roberto Bullón le dice: pero fondos, hermano, y bueno, que la asociación se ponga, pero acá ya es tiempo de que haya una iglesia. Bueno, entonces empezaron a recorrer con el pastor Bullón por todos lados y encontraron el terreno donde está la iglesia de Santa Cruz. Bueno, ahí empezaron a trabajar, hacían los ladrillos. Éramos muy amigos de la familia Treve, que tienen chacra en Villa Regina. Y estaba justo ella. Y mi esposo le dice: Rosa, vos estás acá en este momento. Necesitamos un montón de bolsas de cemento, así que ya te pones. Y Rosa agarró y se puso y ya le dio el cemento. Y todos los hermanos trabajamos todos, hombres y mujeres. Se hacían los ladrillos y se fue edificando, hasta que ya estábamos que terminábamos la iglesia. Recién ahí mandaron a un pastor que era Nicolaus. Y sí, y entonces ahí inauguramos la iglesia de Santa Cruz. Y ahí empezó todo. Gracias a Dios que no nos abandonó, nos siguió bendiciendo. Bueno, gracias. Mira vos, y por ese mismo tiempo también, además, se compró Peumayén. Sí, fue ahí, estaba Roberto Bullón a cargo del área. Y, Walter, adelante. Lo lamento, hermano, las cosas... El reglamento es muy estricto. Buah. Hay una competencia desleal, absolutamente, pero bueno. A partir de los últimos... Bueno, yo no pude estar en toda esta semana, por el trabajo venía muy tarde, así que me perdí algunos testimonios. Y ayer, mientras escuchaba especialmente, ya venía... yo no voy a contar el testimonio, sino lo mío va a ser el antitestimonio. Paso a aclarar. A mí me identifica bastante lo que dice Pablo. El otro día lo estuve buscando, creo, en Filipenses 3, cuando él cuenta su historia en breve. Circuncidado del octavo día, de la tribu de Benjamín, fariseo, hebreo. Él tenía todo. Bueno, más o menos esa fue mi historia. Nací, desde que yo recuerdo, estaba en cuna. Tengo todavía recuerdos de la maestra de Tili y Chela, que eran mis maestras de cuna. Qué bárbaro. No, nunca vi una cosa así, porque decía, no sé cómo laburaban esas mujeres, era impresionante, pero bueno. Después de muchos años en la iglesia, me acuerdo que en mi iglesia, cuando había bautismos, si la sociedad joven empezaba a poner siempre a las 6 de la tarde, bautismo era a las 4 y terminaba a las 7. Y la iglesia explotaba y había que llegar temprano. Y después de 3 horas que uno ya estaba así, un ambiente caldeado, nadie se movía de la iglesia, era una cosa de loco. Y a mí la parte que me encantaba era después del bautismo, cuando contaban los testimonios. Me encantaba. Entonces uno como decía, sí, yo era borracho y qué sé yo, el otro había matado 10 personas a espaldas. ¡Wow! Yo estaba, ¡qué bárbaro! Claro, era buenísimo. Digo, qué grande, qué lindo estas historias. Pero después que fue creciendo, y después lo que se solía hacer en esos momentos, después de los bautismos, venía la parte que no me gustaba tanto, que era el llamado. Porque uno, cuando va a un bautismo, llevaba amigos, familiares, vecinos, para que estén presentes. Entonces, bueno, venía el llamado, que no se hacía desde adentro del agua, el pastor ya estaba afuera, era al final,
en ese momento por lo menos. Y yo iba siempre. Y me anotaban siempre. Jamás me dio un bolilla. Después entendí por qué, porque no hacía falta, estaba ahí, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hasta que después de, muchos años de ver bautismo y llamado, dije, no, basta. Me bautizo, así ya estoy del otro lado. Así que después de muchos años, a los 10 años me bauticé. 10 años me bauticé. Sí, ya era más grande, tremendo. Pero después me empezó a preocupar algo. ¿Cuál es mi testimonio? Después de varios años, unos cuantos años después, había un pastor de nuestra iglesia, él insistía que, yo no digo que esté mal ni bien, pero a mí me hacía mucho ruido eso, que todos tenemos un momento de conversión, decía él. Hay un momento puntual en nuestra vida que nosotros nos decidimos por Jesús. Yo jamás lo encontré eso, no, perdón. Yo no puedo descubrir qué momento pasó eso. ¿Tuve todo el tiempo en la iglesia? Sí, desde que yo jamás dejé la iglesia, físicamente por lo menos no. Hay épocas, bueno, los que son de mi escuela, o de la escuela de mis viejos, mejor dicho, en la adolescencia nos llevaban a la iglesia, listo, era como ir a la escuela o hacer las compras, ¿no? Después cuando era más grande, tampoco había opción. Y ni uno se atrevía a preguntar o a sugerir, yo prefiero quedarme en casa. No era ninguna opción posible. Había que ir y chao. Y ya éramos bastante grandecitos y había que ir igual, y nadie se atrevía a eso. Yo doy gracias a Dios por eso. Yo no estoy diciendo que una cosa está bien y otra está mal. No estoy valorando. Digo que a mí, gracias a Dios por esa continuidad. Así que mucho tiempo yo estaba sentado en la iglesia, pero yo me quería ir de la iglesia. Me hinchaba la liturgia, me molestaba todo. Yo decía, uy, no me digas que ahora vamos a hacer la oración de rodillas. No, de rodillas no. No, que no ore, que ora 10 horas, no termina más. O al otro que se come, porque uno es crítico, ¿vieron? Cuando uno crece, se come las heces, ese hermano, no, es un garrón. Hay otro que ya tiene frases hechas, y vos decís, y vos estás siguiendo la oración, no me digas que ahora va a decir, sí, lo dice. Perdón, pero esas son mis vivencias de chico. No sé qué. Es más, miren en qué momento pensé. Yo dije, no, yo tengo que patear todo, ir y hacerme, no sé, drogadicto, o ir a las boliches, o robar un banco para después contar algo. Pero en serio lo pensé, digo, algo tengo que contar, pues, claro. Y decís, che, ¿y vos sos adventista? Sí. ¿Y qué testimonio tenés? No, yo siempre estuve en la iglesia. Nunca me emborraché, no sé lo que es un boliche. El sábado a la noche, creo que la violación más violenta un sábado a la noche fue de lejos escuchar un partido de Argentina, que no porque yo lo encendí, sino porque habían otros más grandes que yo en un retiro espiritual, y corría el año 1700, sí, por allá, y yo me metí escuchando y ni siquiera escuché todo, porque me sentía mal y me fue. Esa fue mi experiencia. Y entonces, ¿mi testimonio dónde está? Ya empiezo a terminar. ¿Qué ha pasado en la vida de conocer a Jesús? Y capaz que uno tiene testimonio porque uno ya forma parte de uno. Forma parte de uno. Varias cosas fuertes han pasado. Sí. Bueno, perder nuestros viejos que crecen y se van. Sí, más vale que sí. Son momentos. Hay cosas. En la iglesia yo vi cosas tremendamente felices. Estar orando por Anita, que todavía vive Anita, ¿no? Sí. 800, siempre fue grande Anita. Desde que yo recuerde que era chico era grande. Siempre fue grande. Y sigue. 89. Bah. Ah, mira vos. Bien. Bueno. Sí, bueno. Anita es un testimonio viviente, pero del otro lado, ¿no? Del opuesto al mío. Estar orando, pues dice, bueno, en esta semana se nos va, cáncer, está arruinada, y al sábado siguiente estaba ahí, en la iglesia. Anita, ¿qué hace acá? Estamos comprando flores para la corona y está acá. Sí, y contaba, yo no. Se niega, la muerte le esquiva, Anita. Tremendo. Esas cosas viví en la iglesia, sí. He vivido las cosas más horribles.
agachadas de hermanos, de gente querida, diciendo, traiciones. ¿Las he vivido en la iglesia? Sí, también, muchísimas. Las he vivido en la iglesia. Pero hay algo que no... Creo que vale la pena estar con Jesús. Y especialmente dentro de la iglesia. Los amigos finalmente son de ahí. Yo creo que es muy difícil, conociendo a Jesús y conociendo la iglesia, no buscar amigos dentro de la iglesia. Y si no los encontrás, espera un poquito. Y orá y va a aparecer. Va a aparecer. Como decía Dolina, hay viejos amigos que capaz que todavía no conocemos, ¿no? Dios no va a meter a una amistad ahí de la iglesia. Porque se comparte todo. La iglesia es una parte muy importante nuestra. Mucho más de lo que nos imaginamos. Mucho más de lo que nos imaginamos. Y termino con dos cositas. Una que vimos hace no tanto tiempo atrás. Acá, ya estábamos viviendo acá en el sur, veníamos de Buenos Aires. Y en el verano, volviendo para acá, llenamos combustible ahí en Hacha para atravesar el hermoso desierto. 3 de la tarde, 4, una hora hermosa en verano, sí. El sol nos daba de frente. Recuerdo porque el aire acondicionado estaba, no sé, al mango, no se notaba nada en absoluto, era lo mismo que esté prendido o esté apagado. Bueno, encaramos. Yo sé la distancia, lo hemos hecho miles de veces. Tanque lleno y faltando 30 y pico de kilómetros, sí, más o menos 30 y pico de kilómetros, yo veía que la aguja del combustible bajaba. Y gente como yo, que no me gusta, no me pregunten por qué. Yo jamás lleno el tanque, no. Y no es cuestión de tener para cargarlo, no. Yo pongo 20, listo. Pero eso te dura 2 días. Sí, 2 días voy otra vez. ¿Pero por qué no pone 40? No sé por qué. Así que yo me he quedado yendo de Dinahuapi a Bariloche, me he quedado la mitad sin combustible. 10 kilómetros, que sí, un desastre. Bueno, sí, está bien, acepto las críticas. Pero bueno, así que yo sé cuando la aguja cae y sabía más o menos cuánto tenía para no tener más combustible. Apagué el aire acondicionado, bajamos la ventanilla, una cosa espantosa. La aguja muerta, en el medio del desierto que está lleno de estaciones de servicio, lugares hermosos para descansar. Hasta los árboles se llevaron, nada hay. Bueno, por ahí vimos un rancho con un par de máquinas viales, ahí paramos, un par de sombras, empecé a golpear las manos, por ahí apareció uno, un shortcito en cuero, pobre tipo, estaba durmiendo la siesta. ¿No tenés un poco de gasoil para venderme? No tengo nada, me dice. Dice, ¿qué te pasa? No tengo combustible. No, pero mira, ahí donde se ve la antena, ahí está. Sí, yo sé que está. Yo sé que está ahí, pero yo no iba a explicar tanto que no tienen. Bueno, entonces estamos los 3. Y dijimos, bueno, listo. Ya sabemos dónde recurrir, que buscar más. Basta buscar el brazo de carne, ¿no? Buscamos el brazo del poderoso. Señor, no tenemos combustible. Ayúdanos. Listo. Prendimos la camioneta, arrancamos despacito. Fueron los 30 kilómetros más largos de mi vida. No llegamos más. El calor parecía que ya no calentaba tanto, porque estamos... Y uno en ese tramo va diciendo, ¿será que Dios? Y no es problema de él, el problema es mío. ¿Será que mi fe alcanza hasta llegar allá? Por ahí vimos un par de autos que estaban entrando como a una tranquera. Buenísimo, paro. Yupi, todo con máquinas, un tráiler con máquinas. Che, ¿no tenés nafta para... gasoil para venderme para...? No, dice, el auto es naftero, todo esto es naftero, no tengo. Nafta te doy, pero... Dice, pero ahí está, ves que están las antenas ahí, son 15 kilómetros. ¿Cómo explicarle que técnicamente hacía mínimo 10 kilómetros que yo teóricamente no tenía gasoil? Llegamos hasta ahí al cruce.
Oh, qué bendición. Paramos, raro porque había tanto calor, 2 o 3 autos nada más. Paré en el surtidor, apagué. Gracias, Señor. Qué bendición. Viene la estación de servicio y dice, che, no hay luz, no tenemos combustible. ¿Cuándo viene? No, quién sabe cuándo. No, pero acá, 5 kilómetros está la acá. No entendés que no hay combustible. Bueno, Señor, otra vez el vellón, dame un poquito más, dame un cachito más. Llegamos al ACA y ahí cargamos combustible. Que entre medio, bueno, no importa, hay más detalles, pero no los quiero aburrir. Digo yo, grande es nuestro Dios, ¿no? Como cantábamos hace un ratito. Grande es nuestro Dios. Por eso digo, si la iglesia nos ayuda a recordarnos eso, tenemos algo que contar. Más o menos un año antes de venir, yo estaba trabajando con los clubes de conquistadores ahí en la Asociación Bonaerense, habíamos ido a un retiro, no me acuerdo de qué club, un sábado a la tarde, de una charla, bueno, no importa. Y yo tenía puesto, que yo me olvidé de traerlo, bueno, no importa, un chaleco que nos habían dado en algún evento, que tenía los loguitos del club. No decían más nada, los loguitos del club de jóvenes, conquistadores, aventureros, atrás decía Unión Argentina y la banderita argentina, nada más, chalequito así, sencillito. Vean. Con eso estaba yo, porque la aclaración de esto, porque después de ahí no me voy a casa, sino voy a la casa de nos juntamos los compañeros de la primaria, así habíamos terminado ya como 30 años fácil. Nos juntaba en el departamento de uno de mis ex compañeros de la primaria. Bueno, lindísimo el encuentro de ellos. Eran 2, los que estamos ahí presentes por lo menos, ex adventistas, porque casi todos muchos habían estado en la iglesia, pero después nunca fueron. ¿Y qué hacen cuando después se cuentan con varios de hace 30 años atrás que no se ven? Bueno, ¿sabemos los nombres? Sí, pero cada uno hizo un breve resumen de su historia. Claro, che, ¿qué hiciste? ¿Qué estudiaste? ¿Te casaste? ¿Tenés hijos? ¿Qué hacen? Bla, todo, así una pequeña ronda. Y yo estaba con el chalequito del club. Cuando terminé, bueno, charlamos, qué sé yo, estábamos comiendo, y una compañera que ella había estado en la iglesia de chica, después dejó la iglesia, me dice, claro, ella reconoció enseguida los logos del club, obviamente, y me dice, Walter, ¿vos seguís yendo a la iglesia? ¿Saben que a mí me sacudió? Pero creo que fue el Espíritu Santo, pues el otro día, hoy lo busqué para tenerlo en Juan capítulo 6, creo que ese momento, ¿se acuerdan? Cuando Jesús se le van un montón de discípulos, que dice, no, vos decís cosas muy duras, no, muy agresivas. Hoy diríamos, estás discriminando mucho, Jesús, se le fue un montón de discípulos, entonces a los 12 le dijo, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué quieren? Pásense sin enseguida. ¿Y quién salta? El porteño, ¿no? Pedro. ¿A quién iremos? Eso fue lo que se me vino a la mente, pero así me explotó en la cabeza. Le dije, Andrea, ¿a dónde voy a ir si no? Ojo, no son palabras mías, a mí no se me ocurrió, yo no sabía qué decir. Tengamos fe. Creen a los que tienen una experiencia similar a la mía, que no sabemos bien cuándo. No, yo no puedo decir, lamento mucho, no puedo decir en qué momento. Por eso yo dije, no sé si voy a escribir lo que nos pidió Vadim, pero por lo menos un esquema mental. No tengo un momento, no puedo decir, hubo varias cosas que sí, que me cambiaron, que me abrieron la cabeza, que pensé de otra manera, que descubrí un Jesús diferente, que tuve la bendición de tener contacto muy directo y casi cotidiano con gente, teólogos y gente poderosa en la palabra de Dios y estudiosos, trabajando en casa editora, autores de libros y la cotidianidad a mí me daba la facilidad de hacerles preguntas complicadas. Así que eso puedo contar. Si a vos te pasa algo parecido a mí, tranqui, porque todos tenemos algo que contar. No nos desesperemos, tenemos algo que contar. Y si contamos que no tenemos nada grave que contar, y posiblemente Dios te está bendiciendo de esa manera. Eso es lo que creo yo. Qué cosa, sí, qué cosa. No, lo lindo de todo esto es que todos nos damos cuenta de que el Espíritu Santo nos viene ablandando a todos.
¿Cuánto hace que no escuchas tantos testimonios? Pues yo coincido con lo que dijo el flaco, que pasaba cuando había bautismo y sigo, no sé por qué a veces no se pregunta, es un momento casi mágico ese, que la persona acaba de dar su vida a Jesús, nace una nueva vida y es un momento muy contagioso, muy especial, y si hay visitas, es el momento que la persona pueda contar algo, es hermoso ese momento. Pero bueno... No tenemos demasiados testimonios. ¿Por qué no tenemos demasiados testimonios? Porque los testimonios son el fruto del Espíritu Santo. Lo que ocurrió en Pentecostés fue una explosión de vida al cristianismo que nacía, porque antes de eso, todo empezó cuando Juan el Bautista empezó hablando en el desierto, que el desierto era algo muy similar al corazón de todos los judíos de ese tiempo, que vivían una religión de desierto. Ahí empezó el proceso, que terminó de explotar en Pentecostés. ¿Y cómo explota en Pentecostés? Vos te recordás lo que pasó en Pentecostés, un temblor, un viento fuerte, como llamas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Y yo me imagino cuando pasa todo eso, todo absolutamente sobrenatural, y salen afuera. Me puse a jugar un poquito a Pedro, ¿no? Entonces, yo era Pedro y estaba mirando ahí lo que pasaba con todos los que habíamos estado orando. ¿Y qué es lo que pasó? Que resulta que Juan estaba hablando en un idioma que no sé qué idioma era, y estaba hablando no sé qué, pero también estaban hablando todos los demás discípulos. Estaba Mateo hablando también. ¿Dónde sacó ese idioma? Y Pedro empezaba a entender que Dios estaba haciendo un milagro inimaginable, haciendo que las personas que habían venido a Jerusalén de diferentes partes, cada uno puede escuchar el Evangelio en su idioma. Y entre la gente que se maravillaba y se escuchaba el asombro de la gente escuchando todo esto, Pedro escucha que venían algunos ahí que decían, estos están borrachos, ¿no? Lo que estoy contando es lo que dice el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Entonces Pedro tiene que intervenir y les dice, no, son las 9 de la mañana. Eso también me picó. ¿Las 9 de la mañana? ¿A qué hora se reunieron? Porque esto fue después de que ocurren todas esas cosas, que ocurren también como consecuencia de momentos de oración, de meditación, ¿no? Pero yo quería que vayamos al punto de qué significa la explosión del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Porque durante el proceso de los 10 días los hizo de una misma mente, los hizo unánimes, para que estén unánimes y juntos. En esa situación viene el Espíritu Santo en la plenitud de Pentecostés. ¿Y cuál es la consecuencia de la explosión del Espíritu Santo? Si no es explotar en testimonios para todo el mundo. Esa fue. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que contaron? Lo que dice Hechos ahí, lo repaso muy rápido porque todos lo sabemos a esto, pero en Hechos 2:32 dice, a Jesús Dios lo resucitó. Estaban dándole lo último que ellos habían entendido gracias a Jesús y al Espíritu Santo y que el resto de los judíos no entendían. Se lo empiezan a aclarar con el poder del Espíritu Santo. A ese Jesús Dios lo resucitó. Y de ello nosotros somos testigos. ¿Qué es lo que están haciendo? Dando testimonio. Están contando lo que ellos vivieron con Jesús. Exaltado a la derecha de Dios, miren cómo está explicando lo que unos toman por borrachera y otros se maravillan no entendiendo qué es lo que pasa y cómo puede ser que estos galileos estén hablando en el idioma de mi país. ¿Cómo puede ser? Exaltado a la derecha de Dios, Jesús, porque ellos lo vieron irse al cielo a Jesús, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, Jesús, el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Pedro entendió clarito que lo que él estaba viendo, que lo que sus amigos estaban haciendo, era el cumplimiento de la promesa. Por lo que habían estado luchando por estos 10 días, hasta que finalmente pasó lo que estaba delante de sus ojos, ¿no? Y entonces Pedro les
les habla, como ustedes saben, ahí en el capítulo 2, y es fuerte y claro. Por tanto, todo Israel esté bien seguro, todos los que están escuchando estén bien seguros de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, pero no pone el acento en ese punto, lo marca. Ese Jesús al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y cuando ellos oyen esto, profundamente conmovidos por todo lo que había ocurrido y las palabras de Pedro, que no eran palabras comunes, era el Espíritu Santo que lo estaba usando, le dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Y ustedes saben cómo siguió la historia. Y Pedro termina esta etapa diciendo, y con muchas otras palabras los exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Fíjense cómo el Espíritu Santo los llenó de amor por los semejantes, por toda esa gente que estaba participando de estas fiestas. ¿Qué es lo que Pedro sentía? Lo que sintió Jesús. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que se jugó el todo por salvar. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, se porta como Jesús. Y lo que él quiere es salvar. Y Jesús nunca bautizó 3.000 en un día. Pero Pedro y la iglesia naciente sí. ¿Cuál fue la diferencia? La explosión del Espíritu Santo. ¿Te preguntaste por qué escuchamos tantos testimonios acá entre nosotros? Y después te cuento lo de mañana. Pero bueno. Pero claramente el que te hace dar testimonio, el que te hace darte cuenta que Jesús es real en tu vida y que hace un cambio en tu vida que tiene sentido que contagies a otros, porque si Jesús no hizo algo en tu vida, ¿qué vas a compartir? ¿Tiene sentido compartir si al final estás igual que el otro? No le vas a compartir nada. ¿Cuál es el sentido? Vos tenés que poder justificar por qué quiero contagiar a otro, por qué quiero compartir con otro a Jesús, por la diferencia que Él hizo en mi vida. ¿Cómo le fue ahora que llegamos a este puntito, ¿no? Este detallecito. ¿Alguno agarró una hoja en blanco, una virome y lo intentó? No importa que no llegaron, porque yo cuando lo hice la primera vez me agarré de los pelos 10.000 veces y llené el tacho de basura de papelito. Pero no importa, ¿lo intentaron? ¿Lo intentaron? ¿Sí? ¿Norma, sí? Sí, lo intenté, me costó, digamos, me cuesta, pero ahora escuchando a Walter es como que se me abrió un poquito más. Vos mirá qué importante que es esto que estamos haciendo, porque ¿hizo Jesús algo en tu vida o no lo hizo? ¿Te diste cuenta o no te diste cuenta? Tal vez necesitamos hablar más de esto, invitar más al Espíritu Santo para que tomemos conciencia y que Dios pueda hacer más en nosotros de lo que Él quiere hacer y llevarnos a lo que Él quiere y que pueda cumplir su propósito en mí para que yo pueda ver más claramente lo que hace en mí, me ponga contagioso y pueda compartir con otros también. ¿Alguien más lo probó por lo menos, lo intentó por lo menos? ¿Sí? ¿Carlos, lo intentaste? Bien. Pero ahí dijiste que eran 3 minutos, así que escribí 3 palabras. Bien, pero vos mirá la diferencia de lo que estamos conversando ahora con respecto a varios de los testimonios que escuchamos, que a veces eran de la grandeza de Dios y del cuidado particular en alguna situación. De lo que estamos hablando ahora, cuando hablamos de testimonio, es por qué tiene sentido, que es lo que yo estoy escribiendo, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene sentido que yo sirva a Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué cambió mi vida Jesús? ¿O qué está cambiando en mi vida Jesús? No sé por qué te miro, Ali. ¿Lo intentaste? Porque vos me preguntaste, ¿lo intentaste? Te tiré un par. Sí, yo creo. ¿Pudiste desarrollarlo más o menos? Sí. ¿Y te animás a compartirlo con nosotros? Bien, pero bien que lo hiciste. Bien que lo hiciste. Y escúcheme, se reentiende esto. Se reentiende. Porque esto te lleva a un punto de crisis extrema. El Espíritu Santo te lleva a eso. El Espíritu Santo te pone entre la espada y la pared. ¿Pero por qué?
porque quiere moverte, porque quiere llevarte a un lugar donde Dios quiere llevarte. El Espíritu Santo quiere que se pueda cumplir el propósito de Dios en vos. Por eso te pone en aprietos si vos haces lo que vos hiciste, que es intentarlo, es hacerlo. Y es importante poder definir qué es lo que Dios hizo en mi vida. Listo. Yo dije 3 minutos. Porque yo nací en un hogar cristiano desde mis primeros años. Me enseñaron sobre Jesús y eso me ayudó a estar unido a las iglesias y a sus actividades. Y esto fue una gran bendición para mí, ya que me ayudó a no meterme en tantos problemas como muchos de mis amigos, que sí se metieron en importantes líos, ¿no? Pero igual llegando a la juventud, me empezó a preocupar cuando pensaba en la proximidad de la segunda venida de Jesús, y eso me angustiaba. Evidentemente algo no estaba funcionando bien en mi cristianismo. Al pensar en Dios, lo imaginaba como un juez justo. Y si era justo, yo estaba perdido. Imaginaba que observaba mi vida y mis pensamientos, tomando nota de mis errores y aciertos. Y estaba seguro de que el balance era muy malo. Tenía que portarme mejor. Por ese tiempo conocí a la que hoy es mi esposa y quería transmitirle seguridad al encarar una vida juntos. Pero ¿qué seguridad podía transmitir si yo estaba desconcertado, desorientado? Bueno, me pusieron, porque todo esto ocurre participando activamente en la iglesia siempre. ¿Se puede estar perdido dentro de la iglesia? Sí. Me pusieron a liderar la obra misionera en la iglesia. Predicaba con frecuencia, pero aunque recibía felicitaciones por el lindo y buen sermón, yo sabía que estaba perdido. Esto me hizo... Se supone que leer es fácil leer, pero no es tan fácil. Y no es que no entienda la letra. Eso me hizo identificarme mucho con la descripción que Jesús hizo de los judíos de su tiempo. Hipócrita, sepulcro blanqueado, agradable por fuera, pero por dentro lleno de inmundicia. Me daba escalofrío lo exacto de la coincidencia de este diagnóstico y la forma en que yo mismo me veía. Perdido dentro de la iglesia y siendo un dirigente de ella. Hasta que un día un amigo descubrió cómo se podía conocer a Jesús y me compartió la idea. No me resultó nada fácil, pero como lo necesitaba, redoblé esfuerzos para conocerlo. Y al ir conociendo a Jesús, entendí que yo formaba parte de la iglesia de Dios, pero no conocía al Dios de la iglesia. También entendí que si Jesús, viendo el desastre en que yo estaba metido, decidió dar su vida para salvarme, evidentemente yo no conocía bien a Dios. Simplemente Él no podía ser ese juez justo a la manera que yo lo imaginaba. Al seguir conociendo a Jesús, noté que al pensar en su segunda venida, ya no me angustiaba. Y gradualmente pasó a ser mi gran esperanza. Tal vez no haya cambiado mucho mi comportamiento o apariencia, pero aprendí a concentrarme en Jesús y conocerlo. Por eso comparto el pensamiento de Pedro cuando escribió 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Testimonio de adventista de cuna. Literalmente porque mi cunita era adventista, nací en el Sanatorio Adventista del Plata que tenía cunita adventista. Así que soy de cuna adventista. Pero transité también el desierto de los judíos, el desierto de una religión sin sentido, de una religión vacía, de ir a la iglesia porque mis papás iban a la iglesia
Un día me pregunté por qué soy adventista. Tenía 19 años. Y la conclusión fue aterradora. Yo era adventista porque me llevaban a la iglesia mi papá y mi mamá de chiquitito, y entonces yo era adventista por eso, o sea, era adventista por inercia. Si mis papás hubieran sido testigos de Jehová, sería testigo de Jehová. Si eran católicos, yo sería católico. ¿Cuál era el fundamento para hacer lo que yo era? Bueno, preguntas que surgen, ¿no? Gracias a Dios que después, cuando uno busca al Señor, las respuestas aparecen de una forma espectacular. Y bueno, aunque yo siempre supe que jamás daría un estudio bíblico, hoy lo que más me gusta hacer es dar estudio bíblico. Porque yo puedo tener mis ideas, mis suposiciones y mis planes, pero Dios tiene los suyos. Y si lo dejamos que entre un poquito y que haga su obra en nosotros, el Espíritu Santo, va a lograr que en vez de mis planes se cumplan los de Él. Y nada mejor te puede pasar que permitirle a Dios cumplir sus planes en tu vida. Hasta acá llegamos hoy. Y ahora para mañana, antes de que cantemos, mañana tenemos yo me fui dando cuenta del transcurso del día, porque vieron que esto acá no viene prearmado, nada está prearmado, ¿no? Se viene, o sea, cuando estamos sensibles al Espíritu Santo, estamos intercediendo para que Él obre. Bueno, mañana vamos a tener Santa Cena para cerrar. Lunes con Santa Cena, raro, ¿no? Pero se puede, no está prohibido. De hecho, Jesús le hizo un jueves. ¿No es cierto? Bien, a vos que puedo hacerlo un lunes. ¿Saben que esta... Terminamos de las 10 días y no... La idea de hacer esto, a mí me la metió Dios en la cabeza y no me la pude sacar el día que fui a la primera reunión de ancianos del distrito. Porque, bueno, me pusieron acá, porque Walter se jubiló, me pusieron a mí. Y entonces, bueno, tuve que empezar a ir los privilegios del poder, ¿no? Poder ir a todas las reuniones que hay y todo eso. 3, 4 sí, hermoso, ¿no? Y en la primera reunión me sentí sumamente incómodo, porque la idea que se daba de todas las iglesias del distrito era lamentar tantos que se habían ido, que la pandemia, que era un lamentar y el decir que tenemos que hacer algo, tenemos que ir a visitar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Y no sé, en realidad nadie sabía bien qué hacer. O sea, tenés que hacer algo o no te importa. Tenés que hacer algo. Entonces le sugerí que por qué no teníamos en las iglesias 10 días de oración pidiendo específicamente por el Espíritu Santo. Porque ¿cuál era nuestro problema? Nuestro problema era que estábamos secos. Que el Espíritu Santo no está obrando. Estamos trabajando muy a nuestra manera, con nuestras fuerzas. Y cuando laburamos con nuestras fuerzas, por más que querramos ser buenos cristianos, ¿hasta dónde vas a llegar? Juntándote una vez por semana y teniendo un lindo sermón, a lo sumo el miércoles de culto de oración. Y bueno, traté de tentarlos porque yo sentí que Dios quería que mencionara eso en la reunión, ¿no? Y bueno, ahí no pasó nada. En algún momento, después pregunté acá en la iglesia de Inahuapi, a algunos le pregunté, che, ¿qué opinan si hacemos 10 días seguidos de reunión? Y la respuesta fue que no, es posible, o sea, está todo bien, pero hagamos 2 o 3 días, o sea, una cosa cortita así. ¿Saben que me empieza a encantar a mí cuando escucho la palabra imposible? Porque la asocio mucho con Dios. Entonces fue como ir fortaleciendo la idea, pero bueno, pero si dicen que no. Y un día en un culto de oración acá, éramos 5 o 6, no me acuerdo. Y en los cultos de oración, ¿qué haces sino poner pedidos de oración? Y entonces, bueno, yo como pedido de oración puse esta inquietud que tenía de poder hacer esto, ¿no? Acá hay 3, 4, 5 testigos. Y todos me dijeron, sí, vamos, hagámoslo. ¡Wow! Entonces no vamos a hacer 2, 3, vamos a hacer 5 por lo menos. Así que listo, vamos por eso. Y yo creo, no sé qué opinás vos,
pero yo me siento muy bendecido por Dios en la iglesia de Dinahuapi y siento que Dios bendijo un montón a la iglesia y siento que de antes de empezar estos 10 días a hoy somos otra iglesia. O sea, siento a todos mucho más parte, más familia, que estamos más unidos, que somos más contagiosos, porque hubo testimonios, porque nos empezamos a poner medio contagioso todo. No es fácil que abras tu corazón delante de extraños. Pasa que no son extraños. Somos cada vez más familias, estamos cada vez más unánimes. Entonces, pensando en el desafío que te dije de mañana, ¿no te gustaría que la experiencia que tuvimos nosotros puedan disfrutarla todas las iglesias del distrito? ¿No sería glorioso eso? ¿No sería espectacular? ¿Cómo hacemos para que se tienten todos? Mira, mañana vos andate hoy y poné el tema en oración. Si el Espíritu Santo hizo algo en vos en estos días, te tenés que haber puesto medio contagioso. Es así. Cuando tengamos Santa Cena, vamos a estar en un momento muy especial. Supongo que la cosa será mañana, que yo voy a dar un tema, me imagino, cortito, porque si hay Santa Cena también, vamos a meterlo todo en 1 hora, 1 hora y 5, bueno. Va a estar presente el pastor que va a hacer la Santa Cena. El pastor es el responsable del distrito. Si él ve algo que le llama la atención en la iglesia de Dinahuapi, el pastor quiere lo mejor para el distrito. A su manera hace lo que puede y la pelea como puede. Sigue los planes que puede. Ayer estuve en Peumayén, tiró los planes para todo el año y qué sé yo. Pero ¿qué plan mejor puede tener el distrito que la presencia y la dirección del Espíritu Santo? Así que se los dejo en oración. Y que mañana cuando tengamos y cerremos esto, acuérdense cómo cerró Pentecostés, explotando para todos lados. Ellos se enriquecieron un montón, pero no quedó ahí. El Espíritu Santo no es para que tu iglesia sea tremendamente mejor que antes, que por supuesto que es para eso, pero eso tiene un fin. El fin es que explotes, el fin es que contagies. Mañana vamos a tener al pastor del distrito presente. Que Dios te inspire, que Dios nos inspire, que Dios nos use para que Él pueda contagiarse y tentarse y querer hacer eso en todas las demás iglesias del distrito también. Me encantaría que este año Bariloche tenga 10 días de oración específicos por el Espíritu Santo en todas las iglesias. Tendríamos no sé, Dios sabe, por eso nos motiva a hacer esto. Bueno, vamos a cerrar con nuestra canción. Ya nos vamos despidiendo, ¿no? Pues ya estamos en el noveno de 10. El noveno de 10 días. Así que vamos a cerrar nuestro encuentro de hoy con el espíritu que nos cuenta la canción que vamos a usar para terminar como siempre. Somos todos miembros de un mismo cuerpo. Es el pueblo del Señor aquí en la tierra. Nuestra gran misión es predicar el Evangelio, dar a conocer que Cristo pronto volverá. Pero ¿cómo lo haremos, Señor? Si en nosotros no existe la unidad. Únenos, Señor, en un solo espíritu, una sola fe, un bautismo
Señor, si en nosotros no existe ese amor. Únenos, Señor, en un solo espíritu, una sola fe, un bautismo, una misión, que cuando tú vengas no estemos separados. Únenos, Señor, en un solo corazón. Únenos, Señor, en un solo espíritu, una sola fe, un bautismo, una misión, que cuando tú vengas no estemos separados. Únenos, Señor, en un solo corazón. Únenos, Señor, en un solo Nuestro Padre que estás en el cielo, Señor, vos estuviste con nosotros y sabés lo agradecidos que estamos de haber podido transitar esta experiencia de estos 9 días, de venir a este lugar, a ver qué es lo que preparaste para nosotros, qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer con nosotros, y pensando ahora en los testimonios que escuchamos, en la evidencia que tu Espíritu Santo nos ayudó a estar más unánimes, más juntos, más contagiosos, y pensando en la bendición que recibimos y querer compartirla con los demás, queremos dejar, Señor, especialmente el pedido de que mañana puedas usarnos también para que podamos contagiar al pastor, a través de contagiar al pastor podamos contagiar también al distrito, y así lo que pudimos y estamos y mañana continuaremos disfrutando todavía de pedir la promesa más grande que nos diste, que es la del Espíritu Santo. Además de disfrutarla nosotros como lo estamos haciendo, pueda disfrutarla también todo el distrito, que vos sabés, Señor, que lo necesita. Vos sabés que hay un montón de personas que están pidiendo, orando y necesitando que algo pase. Amén. Señor, que pueda pasar. Ayúdanos a ser parte de eso. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.